Amén. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde, o de esta mañana todavía. Gloria al Señor. Dios es bueno. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 92. Estaremos tomando como ejemplo estos pasajes donde Dios nos hablará a nuestras vidas. El Señor es bueno. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Gracias, Jesús. Salmo 92, y vamos a leer específicamente del versículo 13. Alabamos tu nombre, Jesús. ¿Ya lo tiene? Vamos a darle honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Una vez más, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Queremos, Señor, que sea usted bendiciendo la exposición de su palabra, que sea su palabra, Señor, hablando a nuestras vidas, y que sea usted llevando este mensaje, Señor, aún a aquellas personas que lo mirarán por las redes sociales. Padre, bendícenos, abre el entendimiento, da más sabiduría, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, donde, Señor, tu palabra es desatendida, pero esta tarde queremos que nos hables a nuestra alma, a nuestro espíritu. Queremos recibir tu palabra, Señor, tal como usted la envía, para que seamos edificados a través de ella. Gracias damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Tus hijos decimos amén. Bendito sea el Señor. Algo que me llama la atención, hermano, hoy en día estamos viendo cómo, ¿verdad?, muchos acontecimientos alrededor del mundo están ocurriendo. Y vemos la misma creación, ¿verdad?, gemir por tantos cambios que está haciendo la actualidad del planeta, ¿verdad? La misma tierra está gimiendo. Pero algo que me llama la atención, hermano, de este salmo, que precisamente es lo que el Señor puso inquietud en mi corazón, es el verso 13. Dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Algo que me llama bastante la atención es que siempre Dios nos compara en cierta manera, hermano. En algunas ocasiones nos compara con el águila, pero en esta ocasión el Señor nos compara como un árbol. Y a través de este aprendizaje, de esta parábola, de este ejemplo que el Señor pone en su escritura, hermano, el Señor desea que usted y yo seamos como árboles plantados. Árboles plantados. ¿Y por qué, pastor? Porque si usted y yo no nos plantamos, como dice ahí en la casa de Dios, hermano, van a pasar tiempos, van a pasar años, van a pasar muchas cosas en nuestras vidas, y nuestra vida nunca va a dar fruto. Nunca va a dar fruto en nuestra vida espiritual, nunca va a dar fruto en nuestra vida secular. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios no es el centro de nuestro corazón, cuando Dios no es el centro de nuestros pensamientos, hermano, otras cosas distraen y estorban. Fíjese, justamente hemos visto cómo en los huracanes que han, ¿verdad?, visitado ciertas naciones. Hace unos años recuerdo en El Salvador cómo, ¿verdad?, uno de los huracanes impactó fuertemente. Yo creo que fue el Mitch, ¿verdad?, en aquellos años. Y vimos cómo árboles, ceibas inmensas, hermanos, fueron arrancados literalmente por los huracanes. Arrancados totalmente. Árboles que tenían 30, 40, 80 años plantados fueron arrancados literalmente por la fuerza de ese huracán. Pero algo que me impacta, hermano, que Dios dice que si nosotros nos plantamos, como ejemplo, Él pone ese árbol junto a corrientes de aguas, nuestra vida nunca va a ser movida. ¿Por qué, hermano? Porque Él compara su palabra, ¿verdad?, como semilla. Alguien que me busque rápidamente allí en el Evangelio según Lucas, capítulo 8, vean lo que dice el Señor. Porque todo comienza con una semilla. Diga conmigo: yo abro mi corazón para una semilla. Gloria a Dios. Y el Evangelio según San Lucas,
Jesucristo mismo hablando, da una parábola, da un ejemplo, ¿verdad? De este tema que estamos tocando esta mañana. En cierta manera, una metáfora como el Señor nos habla, y específicamente el verso 11, dice Lucas 8, verso 11, esta es, dice pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Eso quiere decir, amado hermano, amada hermana, que si la semilla no es sembrada en el lugar correcto, nunca va a germinar. Y si no germina esa semilla, posteriormente no puede crecer. En una ocasión Jesús, dando el ejemplo de la parábola del sembrador, dijo: una semilla cayó por el camino, otra semilla cayó entre pedregales, otra semilla cayó entre espinos, pero otra semilla cayó en buena tierra. Gloria a Dios. Y la semilla que cayó en buena tierra dice que dio fruto al 100, al 60 y al 30 para la gloria de Dios. Por eso, hermano, esta mañana quiero dejarle con ese pensamiento, con esta idea, para que usted medite en su corazón: Señor, yo quiero ser plantado en tu casa para dar fruto, para seguir creciendo. Quiero compartir una poesía con ustedes que me impactó bastante mi corazón. Y dice de la siguiente manera, relájese, escúchela, para que se inspire un poquito. Y dice: creo que jamás oiré un canto tan hermoso como el de un árbol cuya boca desciende de la madre de la tierra, se alimenta. Un árbol que a Dios mira con veneración, alzando los brazos en adoración, y que el verano lo corona el Señor con el nido del ruiseñor, sobre cuyo seno desciende la nieve y sus hojas levemente la brisa mueve. Y los poemas los crean los humanos, mas solo Dios puede crear un árbol. Gloria a Dios. Amén. Vean la importancia de esta realidad. Vaya conmigo al Salmo 1. No les voy a predicar mucho hoy, solo medite. Recuerde, Jesús dice que la palabra de Dios es una semilla. Si usted y yo permitimos que esta semilla quede plantada fuertemente, firmemente en nuestro corazón, esa semilla dará fruto, y esa semilla va a dar más fruto. ¿Qué pasa con el árbol más? Mire, hortaliza podemos llamarle, la mostaza. Es una hortaliza que no crece, no tiene mucha altura, pero es una hortaliza que da más semillas de las que usted se puede imaginar. Y miren lo que dice el Salmo 1, ¿ya lo tienen? Gloria a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué no le da un codazo al que está a la par suya? Dígale: ¿quieres ser prosperado? ¿Sí? ¿Queremos ser prosperados? Dejemos que la palabra de Dios haga raíces dentro de nosotros, para que la palabra fluya y dé fruto conforme a la voluntad de Dios. Mire que Dios nos ha llamado con propósitos específicos. Algunos para unos, ¿verdad? Para hacer cosas en su obra, para otros hacer bienes a otros. Pero algo, hermano, Dios nos ha llamado a hacer en este mundo. Usted no está aquí por casualidad, o a veces ha pensado de que para qué vine a este mundo. ¿Sabe? Dios tiene propósitos con su vida, por la cual Él decidió que usted viniera a esta tierra. Le pregunto, ¿usted escogió a su mamá? ¿Usted escogió a su papá? Hermano, usted y yo no teníamos ni la menor idea quién iba a ser nuestra madre o quién iba a ser nuestro padre. Todo fue un plan perfecto, un plan trazado desde la eternidad. Dios es el que está en control de todas las cosas, hermano.
Y nosotros, algunos de nosotros nos ha tocado sufrir de repente en la vida abusos mentales, físicos, psicológicos, pero sabe, aún sobre esas cosas Dios está en control. ¿Por qué, hermano? Porque usted va a tener la experiencia de poder ayudar a aquellos que han sido maltratados, la experiencia de poder darle una palabra de aliento a aquellos que han pasado procesos difíciles. Diga conmigo, el desierto es bueno. Y sabe, el único árbol que se mantiene firme aún en el desierto es la palmera. Por muy fuertes que vengan los tornados, los vientos, las acechanzas, esa planta o ese árbol, hermano, no se arranca. ¿Cuántos se les ha tocado ver de repente en los programas de televisión cómo los vientos sacuden las palmeras? Aún las hojas de las palmeras se mueven a velocidades increíbles, pero toda su formación, hermano, no es quebrada. ¿Por qué? Porque está diseñada para soportar, hermano, las tempestades más grandes. A diferencia de todos los árboles, el Señor nos compara, ¿verdad? También como las palmeras. Y fíjese, algo que me llama la atención, regresando aquí al Salmo 1, ¿cuántos se gozan? Mire el verso 3. Está hablando en tiempo futuro. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Alguna vez usted se acuerda en su infancia, en su adolescencia, cómo están los árboles plantados a las orillas del río? Bueno, esos árboles están frondosos. Me acuerdo de un palo de mango, hermano, que estaba a la orilla del río. Daba los mangos más grandes. Los que conocen allá, ¿verdad? Vamos a recordar los tiempos allá, en el tiempo que estábamos viviendo allá en El Salvador. Hay un río cerca allá. Los que conocen un poquito lo que es el departamento de Aguachapán, algunos se acordarán que está el río Lempa, ¿verdad? Está también, le llaman el desvío del Quebracho. Ahí hay un río muy precioso. Y ahí en ese río, hermano, hay árboles frutales muy grandes y muy bonitos. Y como siempre, puntualmente estaban dando su fruto. Y mucha gente se beneficiaba de estos frutos. Ahora, Dios hace la comparación para que usted y yo tengamos una idea, hermano, más clara. Imagínese si usted permite que la palabra de Dios sea esa agua en su vida. Que dicho sea de paso, el Señor dice que si nosotros creemos en su palabra, así como Él ha expuesto en ella, alguien que me busque Juan capítulo 7, verso 38, gózate más. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Me quedo aquí en Salmos, alguien que me busque por ahí rápidamente, Juan capítulo 7, verso 38, haciendo un paréntesis y una comparación, como el Señor a través de su palabra nos enseña. Amén. Leo Salmo 1, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabe? Toda la ley de Dios está en este libro. Y si usted medita y de día y de noche en él, obviamente que eso será imposible en estos tiempos. Pero tenemos que sacar tiempo. Diga conmigo, necesito sacar tiempo para alimentar mi alma con la palabra de Dios. Porque cada vez que usted y yo alimentamos nuestra vida con la palabra de Dios, cosas impresionantes suceden, hermano. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, su fe es fortalecida. Su fe empieza a crecer más. Su fe, hermano, empieza a pararse firme. Porque Dios necesita su fe para que usted reciba su milagro. Si no hay fe, ¿cómo va a venir un milagro, hermano? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero haciendo la comparación en Juan, en el capítulo 8, mire lo que dijo Jesús, palabras textuales de Jesús, en el verso, específicamente el verso 38, gloria a Dios. Juan capítulo 7, verso 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí vemos otra metáfora, hermanos, como Jesús hace la comparación de que si nosotros creemos en su palabra, dentro de nosotros va a correr un río.
No está hablando literalmente, pero sí está hablando de todos los frutos del Espíritu Santo. Imagínense, ¿quién necesita paz aquí? ¿Quién necesita gozo? Amén. En estos momentos a lo mejor se encuentra afligido, pero el Señor promete que los frutos del Espíritu Santo van a empezar a fluir dentro de tu vida. Ayúdame, iglesia. El primer fruto, ¿cuál es? El amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los 9 frutos del Espíritu Santo van a estar constantemente en tu vida si tú le crees a Dios, si tú le crees a su palabra, si tú crees lo que Él promete. Imagínate esos frutos constantemente en ti. Que venga lo que venga, pase lo que pase, el Señor promete que tu paz va a estar firme. No importa. Hasta le vas a decir en inglés, God is in control. Amén. Dios está en control. ¿Para qué me voy a preocupar? Jesús nos dijo, no os afanéis por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. ¿Para qué te preocupas para mañana? Vivamos nuestro día como que fuera nuestro último día. Disfrútalo al máximo. Ama a los que tienes alrededor de ti. Perdona al que te ofendió. No le pongas, o como dicen por allá en Honduras, no le pares bola. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque eso es parte del propósito del enemigo, de venirte a robar todo lo que el Señor te ha dado. Y el Señor dice, una vez más, leo el pasaje en Juan 7:38, el que cree en mí, palabras textuales de Jesús, dice, como dice la Escritura, no como dice el pastor, no como dice el vecino. Dice, como dice Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39 dice, esto dijo, hablando metafóricamente, del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Cristo entregó puntualmente el tiempo, cuando Él estaba ya casi por morir en la cruz, Jesús dijo, consumado es. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces, hermano, de una manera espiritual, el Señor empieza a hacer cosas maravillosas, preparando lo que iba a hacer para que nosotros recibiésemos esa promesa. Gloria al Señor. Mira de qué te estoy hablando. En Efesios capítulo 1, para que no te quedes así como, ¿y de qué está hablando el pastor? Efesios capítulo 1, versículo 13. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a dar un recorrido de la promesa que Dios dio a aquellos que creen en su palabra. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? En la carta de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 13, hablando de Jesús, dice, en Él, el apóstol Pablo dice, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿cuántos han creído en Jesús? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Señor se promete a cada uno de nosotros que si nosotros creemos en Él, en su promesa, Él se compromete a darte el regalo más maravilloso, que es el sello de su Espíritu Santo en tu vida. Tú estás sellado para Él. Dile al que está a su lado, I'm sorry, pero ya no puedes pecar igual. Ya no puedes pecar igual. Aleluya. Mira, desde el momento que tú pecas, ay santo, hay algo dentro de nosotros que nos dice, hey, cuidado, lo que estás haciendo no es correcto. ¿Cierto? Ese es el sello del Espíritu Santo. El Señor te ha sellado para que tu vida empiece a ser renovada, transformada, ¿verdad? De una manera espiritual. Acuérdese que sin haber conocido la bendición de Dios, usted y yo dice que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Según lo dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios dice en el capítulo 5, verso, vamos a leerlo, gózate. Romanos 5:8, véanlo en tu Biblia, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y ahora Él nos dice en el capítulo 6 de Romanos, en el verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Para que entendamos este concepto un poquito más claro, cuando Adán y Eva pecaron, acuérdense, el Señor les dijo, no comerán del árbol que está en medio del huerto, del bien y el mal, para que no muráis. ¿Y qué pasó? Vemos cómo el enemigo, Satanás, engañó a Eva y comió Adán. ¿Murieron ellos? Físicamente no, pero espiritualmente sí. ¿Y cómo es la muerte espiritual? Hay una separación terrible de la presencia de Dios. Adán y Eva fueron expulsados fuera del jardín del Edén. ¿Qué ha pasado con nuestra vida? Hasta que no hemos entendido que necesito un resucitamiento espiritual. Cuando nuestro espíritu es resucitado con este sello, usted empieza a entender lo espiritual. Usted empieza a conectarse con el Señor. Usted empieza a tener una relación con Dios como nunca antes lo había tenido. Ahora usted empieza a entender lo que nunca entendía. Ahora usted empieza a hablar con Él las cosas que nunca hablaba. Usted empieza a tener esa confianza en Él, porque así como en el jardín del Edén, el propósito de Dios, hermano, es regresarnos a esa relación que tenía Él con el hombre. Acuérdese cuando usted todavía no había recibido a Cristo en su corazón, tenía esa comunión con Dios. Ni nos acordábamos de Dios, hermano. Nos acordábamos del pori, dicen aquí, de la fiesta, de la pachanga. Allá andábamos, hermano, honrando al Dios de este mundo, ¿verdad? Moviendo la colita para allá y para acá. Pues ya se le olvidó. Pero ahora, hermano, dentro de nuestro corazón Dios ha puesto una convicción que eso, nuestro cuerpo, es para honrarle a Él, para glorificarle a Él. Y por eso el Señor nos dice en su palabra que para poder nosotros dar ese tipo de frutos necesitamos que esta semilla, esta palabra sea plantada en nosotros. Y cuando nosotros, hermanos, dejamos que esa semilla fluya y empieza a germinar y empieza a crecer, y usted empieza a crecer, haciendo la comparación, Jesús, como los árboles, en el tiempo de Dios, usted va a dar el fruto que Dios ha determinado que usted va a dar. No me mire así medio raro, porque dice, el pastor está hablando medio raro. Vean lo que dice Juan capítulo 15. Vaya conmigo, gócese más en esta mañana. Jesús hablando, Él metafóricamente una vez más, Él dice en su palabra, ¿verdad? Bendito sea el Señor por esto. Gloria a Jesús. Amén, amén. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene, iglesia? Juan capítulo 15, verso 1 dice Jesús hablando, yo soy, aleluya. Mire, cuando Jesús dice yo soy, se me estremece todo mi ser. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios mandó a Moisés, Moisés le preguntó, a ver, y si me preguntan quién me envía, ¿qué dijo el Señor? Dile que te mandó yo soy. Y por eso cuando Jesús dice yo soy, ay hermano, y está en mayúscula, ¿quién es el que está hablando? Yo soy. Aleluya. Mire, dice el verso 1, yo soy la vid verdadera. Mire, para que me entienda un poquito, gloria al Señor, le voy a pedir a alguien que me acerque por ahí una macetita de estas. A ver, no me quiero alejar mucho. Esa macetita que está ahí. Quiero hacer un ejemplo para que me entiendan. Gracias, hermano, gracias, gloria a Dios. Para los que nos ven por las redes sociales, mire usted, esto primero tuvo que ser plantado. Ahora en el proceso de tiempo está creciendo. Y a su tiempo va creciendo. Este no es un árbol, tampoco es algo que da fruto, pero sí, mire cómo sus hojas van creciendo. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. La palabra vid, hermano, es la raíz. Jesús está diciendo, yo soy la raíz del árbol. ¿Qué dice? Y mi padre es el labrador. El papá dice que es el jardinero que poda, ¿verdad? Las ramas. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Dice, todo pámpano, el pámpano es cada rama, hermano. Las ramas, bendito sea el Señor. Dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto es
quitado o es cortado. Mire, ¿qué pasa? Vamos a tener que hacer sufrir un poquito esta planta. ¿Qué pasa si yo la corto aquí? ¿Qué va a pasar con esta hoja? ¿Por qué? Porque ya no tiene vida en sí misma. Esta es una planta muy agradecida que si usted la pone en agua, cobra vida. Porque el agua, hay vida. Pero imagínese esta planta separada del tronco o del árbol, de la rama, va a vivir. De aquí para mañana, de aquí para un par de horas, esto se seca. Imagínese su vida sin estar cerca de Dios. Imagínese su vida cuando no tiene a Dios en su vida como el capitán, como el que guía, como el que va guiando sus pasos. Lamentablemente hoy en día vemos muchas personas que se dicen ser cristianos, que se dicen ser creyentes en Jesucristo, y lamentablemente por estar separados de la vida, hermanos, están muertos en vida y ni cuenta se han dado. Alaba. Y dice Jesús, verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que cuando el Señor te está limpiando, alabado sea el Señor, duele algún tiempo, ¿verdad? Nos toca derramar un poquito de lágrimas. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué el Señor permite tantas cosas malas en mi vida? Te está limpiando. Él quiere que lleves más fruto. Y más fruto. Y más fruto para Él. Mira que sigue diciendo, ya vosotros estáis limpios, alabado por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos tenemos oídos para oír? Cuando usted y yo vivimos, practicamos, amamos la palabra y la plantamos en nuestro corazón, hermano, no hay nada que la pueda arrancar. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda qué tan importante es esta palabra. En una ocasión me dijo uno de los maestros allá en el Instituto Bíblico, Ernesto, tú tienes que tener 3 Biblias. Alabado, dije yo, no, pues voy a tener 3 Biblias. Voy a comprarme 3 Biblias diferentes, de diferentes versiones. Me dijo, no me estás entendiendo, Ernesto. Necesito que tengas 3 Biblias. Esta es una. La segunda es la que tú memorizas en tu mente. Y la tercera es la que tú plantas en tu corazón. Porque esta un día la van a quitar. Esta a lo mejor te van a lavar el cerebro y te la van a borrar. Pero la que está en tu corazón, jamás ni nadie la va a poder quitar de ahí. ¿Estamos entendiendo? Entonces tenemos que tener 3 Biblias. Dígale al que está a su lado, necesitas 3 Biblias. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, cuando usted y yo, hermano, entendemos la maravillosa palabra, mire, sigamos ahí en Juan. Yo me gozo, hermano, con la palabra del Señor. Vaya un poquito más adelante, ahí en el capítulo, alabado sea el Señor, ahí en el capítulo 14, unos pasajes atrás. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿De verdad? ¿Cuántos amamos al Señor? Amén. Mire lo que dice Juan capítulo 14, verso 23. ¿Cuántos amamos a Jesús? Amén. Dice el Señor en su palabra, respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos amamos a Jesús? Amén. Aleluya, tan optimistas, hermano. Gloria a Dios, es bueno. Amén. El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará, y hay una recompensa maravillosa. Mire, ¿cuántos quisieran que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén con usted todo el tiempo, constantemente, 24/7, hermano? Cuando usted practica la palabra de Dios, hermano, el Señor se compromete a estar con usted siempre. Amén. Siempre. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Cuántos quieren tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su hogar? Amén. En su corazón?
Amén. Vea qué hermoso. Por eso usted, mire, aquellas ancianitas que ya tienen tiempo en el Evangelio y saben y han entendido esto, ya andan cantando, ya es todo el tiempo gozosas. Amén. Nada las abruma, nada las preocupa. Ay, mijito, confía en el Señor, le decía uno, está ahogándose en un vaso de agua. Necesitas confiar más en el Señor. Y uno se queda, ¿y cómo le hace usted para tener esa confianza y esa paz? Como dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y hay una promesa, hermano. Imagínense cómo el Señor, empezamos en los árboles, la semilla, hermano. Usted y yo, si permitimos que esa semilla de la palabra de Dios permanezca siempre en nuestro corazón, en nuestra alma, le aseguro que usted, hermano, siempre le va a encontrar el lado positivo, aunque las cosas se vean malas. ¿Qué decía Pablo? Después que estaba encarcelado, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero. ¿Para qué se preocupaba el hombre? Él sabía, yo tengo mi galardón en el cielo, porque esta leve tribulación que paso aquí en la tierra, el Señor me tiene una corona gloriosa en el cielo. Así que no sé qué decidir, decía Pablo, si irme ya con el Señor o quedarme porque ustedes me necesitan. Qué tremendo, ¿verdad? Sigamos avanzando, gloria al Señor. Vea cómo el Señor sigue comparando nuestras vidas. Ezequiel 31:7, mire lo que dice el Señor, alabamos el nombre maravilloso de Cristo. El profeta Ezequiel en el capítulo 31, en el verso 7 dice de la siguiente manera: se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. ¿Quieres que tu árbol crezca y se vea frondoso? Hermanos, necesitas estar junto a las aguas. Pero pastor, yo no soy ni árbol y ni estoy cerca de un río. Hermano, las aguas están aquí, el río está aquí, y en el momento que usted y yo nos disponemos a abrir nuestros labios y decir, Señor, necesito más de ti. Desde el momento que doblamos nuestras rodillas ahí al lado de su cama, donde usted tenga la oportunidad, el Señor viene con su presencia. Mire, cuando usted miraba a su pequeño hijo, a su pequeña hija correr y de repente caer al piso, ¿qué hacía usted? ¿Se quedaba con los brazos cruzados o corría a levantar a su pequeño? Corría a levantarlo. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando usted esté en angustia, no va a venir a socorrerlo? Mire, a pesar que usted y yo somos pecadores, yo le quiero animar en esta tarde. Vaya conmigo al Salmo 51. Mire, le voy a presentar a un hombre que pecó terriblemente, pero mire lo que el Señor dice a través de este hombre, cómo estaba su corazón. Y él declara unas palabras tan poderosas y dice, este hombre llamado David, alabado sea el Señor. Versículo 17 dice, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo estaba David, hermano? Derramaba su alma totalmente delante de la presencia de Dios, pidiéndole perdón por el pecado que había cometido. Y mire lo que le dice en el verso 10. Cosas más. Él le pide a Dios, por favor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Lo primero que tenemos que hacer, amado hermano, es reconocer, diga, reconocer que pequé contra Dios. Y Dios se compromete, Jesús mismo hablando a través de Juan, el amado, dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios se compromete a limpiarnos. Miren lo que dice David, verso 1, voces en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cómo se había comportado David?
rebelde. Y él proclama con sus labios, le dice: Señor, perdona mis rebeliones. Verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justa en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero sabe, hay algo que David le pide a Dios. Bendito sea Jesús. Verlo en verso 11. Y eso es lo que impacta mi corazón de una manera que usted no tiene idea. David, en esa agonía, en esa humillación delante de Dios, dice en el verso 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David le pide a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu? Porque David sabía que sin la ayuda del Espíritu Santo, él iba a seguir pecando deliberadamente. Pero él le dice: ayúdame, necesito tu Espíritu Santo para no pecar deliberadamente contra ti. Mire lo que dice el verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cómo estaría la angustia de David internamente? ¿Cómo estaría el corazón de él? Por eso, hermano, tenemos claramente el mensaje, todo el prospecto. El Señor nos quiere bendecir, pero necesitamos buscar las aguas. ¿Qué dijo Jesús de las aguas? ¿Qué dijo Jesús de esta agua? Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. ¿De cuál agua quieres? ¿De esta o de la que da el Señor? ¿Qué le dijo la mujer samaritana? Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir al pozo nuevamente a sacar el agua. Yo quiero de esa agua, Señor. Hermano, tenemos que buscar las aguas. Mire, el enemigo de nuestra alma es bien astuto y nos pone, ¿verdad?, tropiezo, nos pone distracciones para que usted y yo no busquemos las aguas que vienen de Jesús. Porque cuando su corazón, ¿cuál es el primer mandamiento, iglesia? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por esa misma causa necesitamos llenar nuestra alma de este pan, de esta agua. Jesús, siendo tentado por Satanás en el desierto, le dijo a Satanás: convierte esa piedra en pan. Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué tan importante entonces es la palabra de Dios? Si usted y yo no hemos esclarecido ese pensamiento en nuestra mente, hermano, no le va a dar importancia a la palabra de Dios. Mire, yo soy trailero de oficio, algunos lo saben. A mí no hay cosa que me da más tristeza de ver en los carros, hermano, atrás, en la parte de atrás, las Biblias así tostadas, hermano. Y llega el domingo y las andan buscando porque no hay Biblia para llevar a la iglesia. Ahora con la tecnología ni Biblia llevan ya. Con el teléfono están así, mire, habla Señor. Alabado sea Jesús. Amén. Tenemos que tener la Biblia, hermano. Mire, médicamente hablando, está comprobado que usted y yo retenemos más cuando leemos la palabra de Dios. Yo tengo la palabra en mi tableta, pero nunca puedo retener lo mismo cuando leo el libro sagrado. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alábale que Él es bueno. Amén. Bendito sea el Señor. Regresemos donde comenzamos. Ya nos vamos. Salmo 92. Bendito sea Cristo. En el Salmo 92, amado, Dios nos da un amplio
y claro camino para nosotros encontrar la bendición. En el verso 10 en adelante dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Alguna vez se ha sentido sin fuerzas? ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Por qué no le dice: Señor, su palabra dice que tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo? Señor, dame las fuerzas del búfalo para seguir adelante. Y si usted le cree a Dios, yo le aseguro que el Señor, en cuestión de minutos, usted va a sentir aquella fortaleza de parte de Dios y usted va a seguir avanzando. Gloria al Señor. Y dice: y seré ungido con aceite fresco. ¿Sabe? Porque cuando usted clama al Señor, Él se compromete. Acuérdese, ya lo selló, dígale: yo tengo el sello del Espíritu Santo. Ahora yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Señor, lléname más de aceite. Yo quiero más aceite, hermano. Yo quiero más aceite. ¿Qué nos dice el Señor haciendo la comparación de las 10 vírgenes? Habían 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 insensatas. ¿Qué pasó con la lámpara? Una tenían lámparas llenas y las otras tenían lámparas con poquito aceite. ¿Cómo estaba su vida espiritual? Con poquita unción. Ay, Señor. ¿Estamos entendiendo? Pero el Señor dice: úngeme con aceite fresco. Mira, 11 dice: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Porque cuando usted no tiene la ayuda del Espíritu de Dios, usted va a ver siempre al enemigo de frente. Pero cuando usted tiene la unción del Espíritu Santo, usted no mira al enemigo, sino al gigante que está atrás de los enemigos, que está listo para aplastarlos. Alabado sea el Señor. ¿No dice la Biblia que Dios está con nosotros como poderoso gigante? No mires el tamaño del enemigo. Dile al enemigo el tamaño de tu Dios. Amén. Dice el 12, alabado sea Cristo. Leamos una vez más el 11. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Pero vean lo que dice: cuántos justos hay en este lugar. No te menosprecies, digo. Amén. Tú eres justo no por tu justicia, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para ti. Eres justo. Jesucristo te hizo justo. Amén. El justo florecerá como la palmera. Alabado sea Cristo. Y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Hermano, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Por eso, hermano, acuérdate, Jesús le dijo a la mujer samaritana: créeme, mujer, que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En tu carro puedes estar y ahí puedes adorar a Dios. ¿Es necesario ir a la casa de Dios? Sí, porque Dios va a usar tu vida para bendecir a otros. Pero la presencia de Dios está contigo siempre. ¿Y por qué, pastor? Porque Él te selló con su Espíritu. El Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu de Dios vive contigo. Por eso Pablo dice: no pongas triste al Espíritu Santo. Con las malas actitudes que hace, el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu no se va, pero sí se entristece. Por eso dice, ¿verdad? En una de las cartas en Efesios, específicamente capítulo 5, verso 18, dice: no te embriagues con vino. Yo creo que era salvadoreño el apóstol, ¿verdad? No te embriagues con vino, sino ser lleno del Espíritu. Llenarnos del Espíritu Santo. Llenarnos, mire, el vino nomás lo relaja un poquito, pero el Espíritu Santo lo llena completo. Amén. ¿Es bueno el vino, pastor? Yo no lo haría. Eso es cada quien su criterio. Pero la palabra de Dios es clara. Le dejo de tarea, lea el Salmo 23. A ver qué habla del vino. Es más, vamos a leerlo ya para irnos. Mire que realmente la palabra del Señor es grande. Bendito sea el Señor. Gózate. Capítulo 23 de los Proverbios, en el verso 29
Hay una serie de preguntas. Proverbios 23, verso 29. Para aquellos que les gusta el vino todavía. ¿A poco, pastor? No, si hay cristianos que les gusta el vino. Yo conozco congregaciones, hay santo. Bueno, no dije nombres, ¿verdad? Pero en diciembre, hermano, viera qué pachanga tienen los tremendos. Pero mire lo que dice la palabra. Yo no sé ni por qué me metí aquí, pero bueno es el Señor. Verso 29 pregunta el sabio Salomón, ¿para quién será el ay? Acuérdese, la expresión ay es una expresión de dolor. Cuando usted se pega un golpe, ay, ay, ¿verdad? Ay, qué dolor. ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amorateado de los ojos? ¡Ay! Para los que se detienen mucho al vino. Oiga bien esa expresión, los que se detienen mucho al vino. Entendamos lo que leamos. Amén. Para los que buscan la mixtura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. ¡Ay, santo! Mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta del mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Y cuando despierte, o cuando despertare, aún lo volveré a buscar. El vino. Decían por allá, ¿verdad? Para quitar la cruda, decían. Hermano, si usted no lo necesita, mejor obedezcamos al Señor. Amén. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor. Y recuerde, Dios desea que usted dé frutos espirituales, frutos de conducta, cambios de pensamiento, cambio de actitudes. Y eso solamente lo podemos lograr, hermano, con nuestras fuerzas. No, hermano, con nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Pero si el Espíritu Santo nos ayuda, usted y yo seremos bendecidos, porque la palabra se compromete que los que practicamos la Biblia, los que practicamos la enseñanza del Señor, seremos prosperados. No lo digo yo, lo dice la palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde por el consejo de su palabra. Señor, yo soy el primero en recibirla y soy responsable, Señor, de cada palabra que salió desde el púlpito. Sé que un día pedirá cuentas a mi persona, Señor, de cada palabra que he hablado esta tarde. Pero, Señor, me siento confiado de que usted hará su justicia y usted, Padre, tomará todo conforme usted ha enviado la palabra. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos, porque en ti está nuestra esperanza y nuestra confianza. Pido, Señor, que bendigas a nuestros hermanos, los que van a ver este mensaje. Señor, no sé en qué distancia o en qué nación, pero que esta palabra sea de bendición para aquellos que la escuchen. Los bendecimos también a ellos y pedimos que tu Espíritu Santo les ayude a seguir adelante. Nos vamos de este lugar, Señor, contentos, gozosos, reconociendo, Señor, que entre más practique la palabra suya, oh Señor, usted prosperarán nuestros caminos, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Señor, como consecuencia a mi obediencia a su palabra. Gracias damos en esta tarde, tus hijos, los que vamos para el cielo, decimos amén, amén. En el nombre de Jesús, Señor, estamos despedidos. Amén.